Florence se degradó este domingo a depresión tropical al continuar su camino hacia el oeste sobre los estados de Carolina del Norte y del Sur, con lluvias torrenciales que han derribado árboles, líneas eléctricas, provocado extensas inundaciones y causado 18 muertes en ambos estados, de acuerdo con las autoridades norteamericanas. El Centro Nacional de Huracanes de Miami advirtió que las inundaciones continuarán sobre una parte significativa de las Carolinas. El fin de semana, más de 400 personas fueron rescatadas en la comunidad de New Bern, en Carolina del Norte. Y en Asia, el tifón Mangkhut, considerada la tormenta más poderosa del año, tocó tierra china ayer por la tarde luego de pasar por Hong Kong y dejar al menos 65 muertos en Filipinas debido a deslizamientos de tierra. En la provincia de Guangdong, en el sur de China, al menos 4 personas murieron. Se prevé que Mangkhut avance tierra adentro hacia el oeste de Guangdong, aunque el sistema ha perdido fuerza. Anoche seguía vigente una alerta 7-8, lo que significa que se esperan vientos con velocidades de hasta 63 kilómetros por hora.